Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Hola hermanos, gracias a Dios que tenemos una nueva oportunidad de reunirnos delante de Él de manera virtual. Le damos honra y gloria porque Él ha sido fiel con nosotros y nos ha sostenido. Y aunque ha habido enfermedad y problemas económicos, Él siempre ha sido fiel. Vamos a darle gracias a Dios por su infinita misericordia y por su amor. Señor, en esta mañana agradecemos tu bondad, Señor. Agradecemos tu misericordia, Señor, y todo lo que tú haces por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano poderosa, Señor, en medio de nuestras vidas, Señor. Porque a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Dios. Y a pesar de nuestra infidelidad, tú has permanecido fiel, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Pero sobre todo agradecemos, Dios, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, Señor. Porque Él derramó su sangre, Señor, para que nosotros tuviéramos vida eterna y perdón de pecados, Señor. En esta mañana queremos adorarte, queremos glorificar tu nombre, Señor, y bendecirlo. Recibe la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, hermanos, hemos tenido problemas, hemos tenido enfermedad, pero Dios ha sido fiel. Y es por eso que podemos entonar este hermoso himno. Confío en Dios. Confío en Dios, muy cerca siempre está. Tierra o mar, su protección me da. Tan solo sé, doquiera esté, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel. En lucha cruel, mi defensor es Él. Se apaga el sol a su arrebol, mi Padre amante cuidará de mí. El blanco lirio, objeto es de su amor, le da la voz arpada al ruiseñor de redención. Es mi canción, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel. En lucha cruel, mi defensor es Él. Se apaga el sol a su arrebol, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios en horas de aflicción, me hará triunfar en ruda tentación. Y en mi dolor, con tierno amor, mi Padre amante
se apaga el sol a su arrebol. Mi Padre amante cuidará de mí. Gracias a Dios porque nuestro Dios es fiel y podemos confiar en Él. Los invito, hermanos, a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 34 al 39. Dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ciertamente, hermanos, estamos llegando a tiempos difíciles donde el ser cristiano va a ser cada vez más difícil. Donde los que verdaderamente sean de la fe del Señor son los que permanecerán. Ante las leyes que se están imponiendo en otros países o situaciones que están viviendo otros cristianos en otros países donde están entregando su vida, no nos asombremos que eso llegue muy pronto a nuestro país. Pero tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, y aunque nos lleguemos a ver en dificultades, sabemos que Él es nuestro Señor y que Él es nuestra roca eterna. Vamos a entonar este canto, hermano. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Gloria a Dios. Y Él es nuestra roca eterna, y eso significa que es una roca que es inamovible, que siempre va a permanecer ahí, y que de Él podemos tomarnos y Él nos sostendrá. Y es por eso que podemos depositar toda nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor, porque Él se entregó por cada uno de nosotros, y podemos adorarle precisamente por eso, porque a pesar de que nosotros no merecíamos su amor, ni su misericordia, Él la tuvo para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que su luz irrumpió en nuestras tinieblas, que luz resplandeció sobre de ellos, sobre de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a entonar este hermoso himno. Vine a adorarte. Tú
Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gloria a Dios, hermanos, podemos adorarlo, porque aunque no sabemos lo que costó la separación del Hijo del Padre, que estuvieran 33 años terrenales separados y todo lo que eso conllevó para el dolor de nuestro Señor, incluso sufrir nuestros pecados, Él, sin embargo, viendo el gozo puesto delante de Él, decidió morir por cada uno de nosotros. Escuchemos la palabra de Dios, hermanos. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por que seguimos compartiendo la palabra. Y hoy vamos a ver este tema que se llama Padeciendo injustamente, que se encuentra en primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, del 18 al 25. Le voy a dar lectura. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra en este día. Bendito Dios, te agradecemos que estás en medio de la iglesia, Señor, que tú no nos has dejado hasta este día, Señor, que la iglesia no hay nadie, no hay nada que la detenga, Señor. La iglesia continúa su marcha, la edificación de cada uno de tus hijos a través del consejo de tu palabra, Señor. Yo te ruego que hoy seamos instruidos, enseñados, animados, Señor, a través del consejo de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, recordando un poquito lo que viene diciendo el apóstol Pedro, nos viene hablando de la conducta del cristiano ante diferentes circunstancias de la vida que enfrenta en su diario vivir. Y ahora nos va a hablar cómo enfrentar las injusticias, y bueno, aquí va tomando el tema de las injusticias, podríamos decir, laborales o en el ámbito de trabajo. Entonces, voy a darle lectura una vez más al versículo 18, 19 al 20, ¿sí? Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Bueno, pues este versículo 18 que nos habla acerca de que algunos creyentes eran violentados, hoy día diríamos violentados en sus derechos, ¿verdad? Son palabras que se usan en el mundo de hoy. Entonces parece ser que algunos creyentes, y especialmente los que se habían convertido cuando siendo esclavos, estando bajo la esclavitud, eran gravemente maltratados por sus amos y a menudo eran abofeteados. Estos literalmente eran abofeteados por ser cristianos, porque ellos no se unían con los amos y los demás consiervos en sus festejos paganos y en la idolatría. Como los creyentes no participaban, entonces los amos los abofeteaban. Y entonces, ¿cuál es el consejo? Parece ser que esto era algo muy común y es una queja que han traído a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y como diciendo, nosotros sufrimos tanto por causa del evangelio que hasta nos golpean. Y era una queja que era bien conocida por el apóstol Pedro. Entonces ahora él los quiere animar y por eso comienza diciéndoles de esta manera, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo que les da el apóstol Pedro? Dice que se sujeten y que les tengan respeto a sus amos. Y yo creo que si algunos de nosotros fuéramos golpeados por nuestro patrón o por nuestro jefe, pues este consejo no nos gustaría, ¿verdad? Sin embargo, lo que el apóstol Pedro les quiere enseñar es que cuando ellos tienen esta conducta con sus jefes, con sus amos, ellos están honrando a Dios porque están mostrando un carácter manso, que es el carácter del creyente, y que los lleva a vivir estas penalidades con gozo, con entendimiento de las cosas que están sucediendo, ¿sí? ¿Cuál sería el consejo humano, hermanos? ¿Cuál sería el consejo que se nos daría a nosotros ahora que en tiempos de los derechos humanos dirían, no permita que a usted se le pegue, que sea golpeado por su patrón, no se deje, deténgale la mano, o regrésele dos, si le da uno, usted regrésele dos, desquítese? Ese sería el consejo humano. Sin embargo, la palabra siempre nos va a enseñar lo que nosotros debemos de hacer correctamente,
para honrar al Señor con nuestra conducta, ¿verdad? Jesús dijo que si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te piden que lleves una milla, lleva dos. Entonces, ese es el consejo de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra. Y bueno, volviendo a lo que sucedía en estos tiempos, pues el apóstol Pedro también tiene este mismo consejo, ¿verdad? Que dice que deben de soportar estas injusticias. Y vamos a ver cómo algunas de los argumentos que presenta el apóstol Pedro y cómo son verdaderamente enviados de parte de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas. Si algunos de nosotros estamos padeciendo alguna injusticia en nuestros trabajos, diríamos hoy día ya no existe eso de que el patrón golpea al empleado o estas cosas de violencia, ¿verdad? Pero a lo mejor algunos de nosotros somos objeto de burlas y otras cosas. En este caso se está hablando específicamente por el hecho de ser cristiano y no participar de actos paganos. Por un ejemplo, por decir, cuando es el día 12 de diciembre, que seguramente los cristianos, ese día los patrones hacen misa, traen a un sacerdote, hay una gran comida. Seguramente muchos hermanos no participan de estas cosas, ¿verdad? Y si no lo hacen, tal vez en objeto de burla o de ser señalados, ¿no? Y otras cosas como el día de la ofrenda a los muertos y cosas que vivimos en el mundo contemporáneo. Entonces, dice el apóstol Pedro en su argumentación que vamos a leer el versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro nos está ahorita refiriendo acerca del ejemplo que Jesús nos ha dejado, lo que significa sufrir injustamente. Es como si Pedro dijera: ustedes están siendo tratados injustamente. Levanten la mano, ¿cuántos están siendo tratados injustamente? Todos. Bueno, pues yo les voy a presentar el mejor ejemplo de lo que es padecer las injusticias. Y el mejor ejemplo que yo les puedo presentar es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió, quien padeció injustamente, ¿sí? Entonces, hermanos, yo diría que nosotros somos, siendo siervos del Señor, y seguramente muchas veces hemos llevado alguna aflicción y a lo mejor hemos sido maltratados por ser cristianos. Aquí los versículos anteriores, pues en el versículo 12 dice que algunos murmuraban y los trataban como malhechores. Imagínense, hasta ese grado. Y eso no dudaría que sigue sucediendo hoy día de algunos de nosotros. Pero entonces aquí está el ejemplo que nos va a mostrar Pedro en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda dos cosas el apóstol Pedro: que en su humanidad Jesús es el ejemplo de alguien que sufre el mal por hacer el bien. Seguramente Pedro aquí en este versículo está recordando aquella noche, aquella última noche que él pasó con Jesús, con los discípulos, desde el Getsemaní hasta el Gólgota. Toda esa noche, los eventos en los que él, de lejos, según nos cuenta el relato bíblico, que Pedro de lejos iba acompañando a Jesús en todo lo que sucedió en ese último día. Cuando llegaron los soldados a preguntar por Jesús y se lo llevaron la noche del Getsemaní. Y él vio las burlas, las bofetadas, los latigazos, la corona de espinas, cuando llevaba esa cruz pesada, el desgaste físico. Todo lo que sufrió Jesús en su persona esa última noche. Y
cómo él, hablando de su humanidad y lo que él sufrió en su humanidad, el ejemplo de este Salvador que a pesar de que se burlaban, de que lo bajoteaban, la Biblia nos relata que él no contestaba. Y vamos a ir viendo algunos pasajes que nos recuerdan, ¿verdad? Vamos a recordar cómo Jesús actuó ante la aflicción en el carácter humano. Hablando, en este caso, Pedro lo está mencionando porque había violencia contra los hermanos, violencia física. Entonces, hay una cosa muy interesante que dice el apóstol Pedro aquí en estos versículos que leí del 21, y voy a leer de una vez el 22, y vuelvo a leer. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. Dice, también, ustedes sufren mucho. Bueno, les recuerdo, Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Es decir, ahí donde Jesús pisó, donde va la senda que va marcando nuestro Salvador, y que nosotros como sus seguidores vamos poniendo nuestro pie sobre sus huellas, ¿verdad? Hablando de ese camino de sufrimiento, ese camino de burlas, ese camino tal vez de violencia. Porque nosotros sabemos, hermanos, que en la historia de la iglesia cristiana al día de hoy, desde que fue fundada, desde el libro de Hechos hasta el día de hoy, muchos hermanos han padecido persecución, muchos misioneros, y a lo mejor los libros no alcanzarían para contar historias de hermanos que sufrieron violencia por causa del Evangelio. Entonces, ese es el camino que vamos pisando, digamos, el camino del ejemplo. Jesús padeciendo por nosotros. Y vamos a leer algunos versículos que nos hablan de este Cordero sin mancha. Y como lo afirma Pedro, aquí en el 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Es decir, que Jesús padeció injustamente, y todo lo que sucedió hacia su persona no fue por causa de haber contestado mal o simplemente porque él, para esto, Dios lo preparó, digamos, para ese momento difícil donde él no abrió la boca, ¿sí? O sea, él como cordero fue llevado al matadero, como dice Isaías, ¿verdad? Y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Dice muy acertadamente el apóstol Pedro que el cual, dice, no hizo pecado, dice, recordando que él era el cordero sin mancha. Y nosotros vamos a encontrar en la Escritura que se marca muy bien la impecabilidad de Cristo, como el cual no hizo pecado. Y la Escritura lo afirma en algunos pasajes que vamos a ver, esa impecabilidad de Cristo, ¿no? Afirmando que Él, en el cual no hizo pecado. Hechos 3:14. Vamos a ver cómo nos dice aquí de esta afirmación. En el versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicidio. Entonces, este santo y al justo se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Comparándolo con uno que sí era un pecador, un homicida. Luego, en 2 Corintios 5:21, encontramos otra afirmación. Dice, al que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Encontramos otra afirmación,
acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que dice, al que no hizo pecado. ¿Quién? ¿De quién se está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, que nos dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, es la afirmación de la Escritura de nuestro Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado. Y otro ejemplo que nos presenta el apóstol Pedro, aquí en el versículo 23, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hablando de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos está hablando aquí en este versículo del silencioso sometimiento del Señor, que es su notable ejemplo. Recordando en el contexto de el ejemplo de lo que Jesús nos ha dejado cuando nosotros somos violentados. Entonces ahora vamos a ver en Mateo 27. Mateo 27, los versículos 12 al 14. Cómo nos cuenta aquí Mateo acerca de este silencio, silencioso sometimiento del Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Entonces Jesús no respondía, y ese es en el ejemplo que nos quiere dar el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer cuando somos violentados por causa del Evangelio? Pues no responder, pero sí hay algo que sí debemos de hacer, ¿verdad? Conforme al ejemplo que Cristo nos ha dejado en Lucas 23, en su versículo 34, mire cómo dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Le pedía al Padre que los perdonara, ¿no? Él encomendó, como dice aquí el apóstol Pablo, que Jesús encomendaba la causa. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y este es el ejemplo que nos está marcando el apóstol Pedro. ¿Qué debemos hacer cuando somos violentados? Debemos de aguantar o soportar el agravio, ¿verdad? Seguramente algunos de nosotros hemos padecido algunas injusticias, hermanos. Pero la recomendación es traiga esas injusticias delante de Dios. Llévelas al que juzga justamente, que es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él se va a encargar. Él se va a encargar de todas aquellas cosas que nosotros podemos estar sufriendo. Este es el camino que decíamos hace un momento, conforme a lo que dice el apóstol Pedro, que hay un camino que nosotros tenemos que seguir, unas pisadas, donde nosotros tenemos que poner nuestros pies en el camino del sufrimiento, ¿verdad? Y yo pensaba, hermanos, ¿no será que la iglesia pudiera estar entrando en una etapa de persecución? Nosotros en esta generación que nos ha tocado vivir, hermanos, no hemos padecido alguna persecución
hay hermanos inclusive en México, hermanos del sur, hermanos aquí en Hidalgo, que sí son perseguidos por causa del evangelio, que les cierran el agua, que los expulsan, pero digamos la iglesia en general, hermanos, ¿será que en algún momento entremos a una etapa de persecución? ¿Y qué vamos a hacer o qué va a pasar, hermanos? Mira, por decir, nosotros sabemos que estas leyes nuevas que van aprobando en diferentes países y que son contrarias a nuestra fe, que hermanos en Europa, inclusive en Estados Unidos, han tenido que responder ante los jueces por ahora señalados como homofóbicos, como personas, los cristianos son intolerantes, ¿no? Son palabras nuevas que se escuchan cada vez más y que nosotros viéndolos desde una perspectiva podemos decir, eso es nos estamos acercando a una persecución por ser intolerantes, que es lo que ahora se nos menciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros defendemos nuestra fe, nuestro dogma de fe, la palabra, lo que se nos enseña, y el mundo va al contrario, hermanos. El mundo va por otro camino muy diferente al cristiano. ¿Cuántos hermanos tendrán frustración, enojo, tristeza por estas cosas que pasan? Cuando escuchamos que han encarcelado a pastores porque se negaron a casar parejas del mismo sexo, o aquel cristiano que fue llevado también a la corte por negarse a hacer un pastel para un matrimonio del mismo sexo, cuando como que nosotros ya no tenemos derechos, las minorías ahora tienen más derechos que nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, ¿estará la iglesia encaminándose a una etapa tal vez de persecución? ¿Cómo enfrentaremos esas situaciones, hermanos, si es que nos toca a esta generación verlo, hermanos? Recordemos que el mundo nos es hostil a nosotros, hermanos. El mundo no nos ama. El mundo no es nuestro amigo. Y sabemos que el príncipe de los aires gobierna este planeta, los corazones, las mentes, que los tiene cautivos, endurecidos los corazones, hermanos. Y que el mundo va en un camino de destrucción. Y que el creyente, los hijos de Dios, la iglesia, va hacia otra senda. La senda que Dios nos ha presentado, hermanos, el camino de la salvación, el camino del gozo, de la paz. Pero no sabemos, hermanos, si nosotros tendremos que padecer algunas persecuciones, y que seamos violentados tal vez, hermanos. Pero entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros ante estas cosas, hermanos? Bueno, pues aquí nos están enseñando, ¿verdad? Pedro nos está enseñando que nosotros podemos tener algunos sufrimientos, ¿no? Algunos señalamientos, recordando siempre que el mundo nos es hostil, hermanos, y que tal vez esa sea nuestra nueva etapa como iglesia, hermanos, pero nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el consumador de nuestra fe, hermanos, y recobrar ánimo y entender que también la senda que Cristo ha marcado para nosotros, hermanos, es una senda donde hay gozo, donde hay paz, pero que también puede haber sufrimiento, hermanos. Pero eso nunca significará que el Señor no va con nosotros, o que el Señor nos permita también pasar por tiempos difíciles, pero no nos ha dejado ni nos ha abandonado, pero sí que estemos nosotros listos y preparados, y que estas cosas no nos sean como de sorpresa, ¿no? De frustración, de que hemos orado tanto, hemos orado porque no pasen estas leyes, pero hermanos, si las cosas no se deterioran, entonces, ¿cómo esperamos que sea cuando Cristo venga por nosotros? Como dice aquella promesa, cuando veáis que todas estas cosas suceden, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. Entonces, hermanos, si nosotros llegamos a padecer por Cristo,
que Dios nos fortalezca y nos levantemos en el poder del Señor, en sus palabras, en sus promesas, en que Él va con nosotros y que nuestro destino finalmente, hermanos, está en el cielo. Y estos tiempos de que el Señor ha llamado a su presencia a muchas personas, seguramente muchos hemos reflexionado, hermanos, que nosotros ciertamente somos peregrinos, ya no somos de aquí, hermanos. No nos debemos de sentirnos cómodos en este mundo, hermanos, sino que nosotros debemos de anhelar en nuestro corazón que Cristo venga pronto por nosotros, que Cristo venga y se lleve a la iglesia y que entonces nosotros podamos gozarnos en las mansiones celestiales, hermanos. Hay una palabra que dice que los sufrimientos que nosotros tenemos, que vivimos hoy día, no son comparados con la gloria venidera. Y que esto quede en nuestro corazón, hermanos. Sigamos adelante, bueno, en el versículo 24. Pedro no deja aparte la obra redentora, que nos recuerda el carácter sustitutivo que tuvo la expiación, cuyo significado va más allá de cualquier ejemplo establecido. Lo que vimos anteriormente fue el ejemplo en su humanidad de nuestro Salvador, lo que Él padeció, todas esas cosas que ya se mencionaron, de que fue abofeteado, que fue golpeado, que fue burlado. Pero esta parte de acá es la de gran peso, hermanos. Todo lo que sucedió fue en ese día del Getsemaní, el Gólgota, hermano. Era la parte más maravillosa que nos ha traído salvación a nuestras vidas. Porque aquí vamos a entender y a recordar cómo el carácter sustitutivo que tuvo la expiación a favor de nosotros. Voy a leer el versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice el apóstol Pedro, nos recuerda que Cristo llevó nuestros pecados. El inocente murió por los culpables. Y esto es lo que tiene mayor valor, que nunca debemos de olvidar ni pasar por alto. Todo lo que sufrió Jesús tenía el propósito de la redención para nuestras almas. Entonces vamos a ver algunos versículos. Gálatas 3:13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces aquí tenemos que ver que Jesús fue hecho por nosotros maldición. Es el carácter sustitutivo. Él nos sustituyó en ese madero. Ahí debíamos de haber muerto nosotros a causa de nuestros pecados, pero la Biblia afirma que Jesús fue hecho por nosotros maldición. Luego Hebreos 12:2. Maldición como en este entendido, ¿verdad? Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, que en aquellos tiempos a los que crucificaban en un madero, era porque eran las personas de lo peor de la sociedad, que merecían morir de esta manera. Entonces, por eso. Luego acá en Hebreos 12:2. Dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo es muy hermoso, hermanos, porque nos recuerda que Jesús, que fue a la cruz, él dice aquí que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El gozo puesto delante de él, sufrió
la cruz. ¿Por qué? Porque iba con gozo. Porque cuando él dijo, consumado es, él había terminado la obra redentora a favor de una humanidad perdida, ¿verdad? Y eso era el gozo. Dice, como dice también Isaías 53, que nos habla de este momento de la cruz, ¿verdad? Ese momento que nos trajo redención, que nos trajo vida, hermanos. Dice aquí en el 53:11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice que cuando él, porque esto es en profecía mesiánica, ¿verdad? Y el cumplimiento lo encontramos en los evangelios, pero dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma. Esos momentos terribles de la cruz, hermanos. Pero él nos miraba a nosotros, a cada una de las almas, que él iba a llevar miles de almas al Padre. Que esta aflicción, esta pasión de Cristo, como suele decirse, tenía el propósito de la salvación. Y entonces él ha visto el fruto de esa aflicción, hermanos, las almas, las vidas. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque este carácter sustitutivo nos ha traído vida a nosotros, hermanos. Nos ha incorporado al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Nos ha dado salvación y vida eterna. La aflicción de su alma. Jesús, en realidad, él no le temía al castigo físico, hermanos. Ese que nos pone al principio Pedro como un ejemplo. Ese camino donde fue insultado, donde fue golpeado. Jesús no le temía a ese castigo físico. No al ser golpeado, azotado y crucificado, a ese dolor en la carne. Sino más bien la aflicción de su alma era el soportar la copa de la ira divina. Porque en ese momento, cuando él estaba en esa cruz, cuando él estaba con sus manos extendidas, la palabra nos relata, ¿verdad?, que él, estando en angustia pura, agonía extrema, doloroso lamento, él exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Experimentando el abandono del Padre, como portador de todo el pecado del mundo, hermano. De sus pecados, de lo que yo dije, de lo que yo hice, de lo que tú dijiste, de lo que tú hiciste. Soportando todo el pecado de la humanidad en ese momento de la cruz. Y ese sí fue su peor sufrimiento. Un castigo del cual él no era culpable, porque el Padre volteó su rostro. Aunque era su Hijo amado, volteó su rostro porque estaba el pecado de la humanidad en ese momento. Y Jesús fue con gozo, como ya vimos, a ese momento, el gozo puesto delante de él, porque tenía el propósito de reconciliarnos, de salvarnos, de justificarnos y de llevarnos al Padre, ¿no?, en un triunfo sobre la muerte, en un triunfo sobre el pecado, en un triunfo sobre el diablo. Y que nos ha traído a nosotros vida eterna, hermanos. Salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, lo que estábamos diciendo es que el apóstol Pedro no quiere que nosotros pasemos por alto esta parte tan importante de la redención. Nunca debemos de olvidarlo, hermanos. Lo que ha costado nuestra salvación, el precio de sangre del Hijo de Dios que dio su vida por rescatarnos. El justo por los injustos. El inocente como un cordero inocente por nosotros, por almas llenas de pecado, llenas de todo lo que dijimos, todas las cosas malvadas que hacíamos.
pero que Jesús, Él decidió, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia. Gloria a su nombre, hermanos. Gloria a su nombre. Y en la última parte de este versículo 24 es muy importante que nosotros lo veamos, porque dice así: y por cuya herida fuisteis sanados. La palabra sanados que se usa aquí en este versículo viene del griego omai, que se usa en el sentido figurado en un sentido figurado para referirse a la sanidad espiritual. Y está en el mismo contexto que encontramos en Mateo 13:15. Vamos a ver cómo nos dice Mateo 13:15. Mateo 13:15 dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Vean aquí de qué está hablando. Está hablando de ese pecado que se ha convertido en una costra en el ser humano, una costra que aunque vean, aunque escuchen el evangelio, no lo entienden. Es una costra que está en sus oídos, y cuánta gente uno le habla del evangelio y no entienden, hermanos. ¿Y cuántas personas han visto las maravillas de Dios, han visto lo que Dios ha hecho en la vida de usted, en la vida de su familia, y no entienden, no creen? Porque es el pecado que se encostra en el ser humano, hermanos. Pero entonces por eso dice aquí que esto ha sucedido a causa del pecado, y que esto no permita que venga la sanidad a ellos. En ese contexto nosotros encontramos aquí cuando dice ser sanados. Y hay otra segunda palabra muy importante que dice por cuya herida. Esta palabra de herida viene también del griego, que es molops, que significa golpe. Y de lo que aquí en este contexto, en este versículo, lo que nos está hablando es del golpe del juicio divino que cayó sobre Jesús vicariamente en la cruz. Es decir, por el golpe del juicio divino que cayó sobre nuestro Salvador, sobre Jesucristo, entonces nosotros, los que hemos venido a Cristo, los que hemos escuchado el evangelio y hemos abierto nuestro corazón al Señor, entonces hemos sido sanados. Hemos sido sanados de esa podredumbre que tenía el pecado en nuestras vidas, atrapadas, hermanos. ¿Cuántos testimonios tendremos, hermanos, de cómo el Señor nos halló, de cuánto batalló la persona que nos habló del evangelio, tal vez algunos años, hablándole y contándole, llorando por usted, por mí, hermanos, y nos tardamos tanto para entender el evangelio porque teníamos esta podredumbre del pecado que no nos permitía. Pero cuando nosotros hemos venido a Cristo, entonces esa sanidad del alma ha venido a nuestras vidas y nos ha limpiado, nos ha quitado el pecado, nos ha lavado con su sangre y nos ha hecho nuevas criaturas, hermanos. Entonces es lo que dice aquí: por cuya herida fuiste sanados, la herida de Cristo, el golpe del juicio divino sobre nuestro Salvador. Entonces, hermanos, no encontramos en la Escritura alguna declaración de que nunca enfermaremos. De hecho, nos enfermamos. La humanidad, las personas nos enfermamos porque hay virus, hay bacterias, porque comemos mal, porque nos descuidamos. Por muchas razones, hermanos, nosotros podemos enfermar. Pero lo que sí sabemos y entendemos es que Dios tiene el poder para sanarnos. Él tiene poder para sanarnos.
Y Él tiene poder para sanar cualquier enfermedad, hermanos. Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y haga oración y únjanlo con aceite. Y la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Entonces, somos invitados a buscar que Dios toque nuestros cuerpos enfermos y nos sane, hermano. Y nosotros que hemos caminado con el Señor ya un buen tiempo, hermano, sabemos que a veces Dios quita nuestras enfermedades. A veces Dios nos sana milagrosamente. Hemos visto muchos milagros de sanidad, muchos milagros, hermanos. Pero también hemos visto y aprendido que a veces Dios no sana. Y hemos entendido que es su voluntad de Dios. De hecho, cuando oramos siempre le decimos al Señor que todo se haga conforme a su voluntad. Y a veces Él tiene ese propósito y ese plan para nosotros. Pero a veces Él tiene otra cosa para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces nosotros aquí no se está negando que Dios no nos quiera sanar. Claro que sí, lo hemos visto. Pero también nosotros tenemos que entender que a veces Dios tiene otra cosa para nosotros. Y mire, 2 Corintios 12:7, el apóstol Pablo nos relata acerca de una situación de enfermedad que él estaba padeciendo y cómo Dios le habla y él entiende. Voy a darle lectura aquí en el 12:7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿qué nos está compartiendo el apóstol Pablo en estos versículos? En los que él tenía una enfermedad y que él la había traído delante de Dios y le había dicho, sáname, quítame esto. Y que dice que 3 veces había tenido esta plática con Dios, ¿verdad? Pero entonces Dios le da una respuesta. Y la respuesta es, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hermanos, a veces nosotros tenemos que vivir con una enfermedad que nos va a acompañar siempre, hermanos. Pero nosotros ahí vamos a conocer la gracia y el poder de Dios que nos sostiene. Ahí vamos a depender de Dios. Y Él va a guardarnos y nos va a sustentar. Y cuántos testimonios no hemos escuchado y conocido de hermanos que tienen una enfermedad de siempre, pero que Dios nunca los ha dejado. Y que cuando se les sube la presión o se les sube el azúcar o tantas cosas que pueden suceder en esa enfermedad, los hermanos han clamado al Señor y el Señor ha respondido. Y en el momento de esa crisis Dios los ha levantado, hermanos. Nos hemos gozado con muchos testimonios. Y posiblemente alguna enfermedad nos va a acompañar, pero ahí, hermanos, ahí en nuestra debilidad, el poder de Dios va a ser bastante, va a bastar para sostenernos, hermanos. Entonces, que nosotros seamos animados, hermanos, seamos animados en estas circunstancias de debilidad de nuestras vidas. El Señor nos acompaña en tiempos de mucho gozo, de mucha paz, pero también en tiempos de persecución, en tiempos de enfermedad. Él nos dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por último, hermanos, el último versículo que encontramos aquí dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por último, Pedro termina recordándonos que éramos unas ovejas descarriadas, que andábamos lejos del pastor, lejos del redil, pero como esa historia del pastor que dejó a las 99 y fue y buscó a la perdida, hermanos. Así el Señor ha traído nuestras vidas.
siendo unas ovejas descarriadas y perdidas, Él nos ha vuelto, ¿verdad? Hemos vuelto al pastor y ahora estamos dentro del redil, dentro de la comunión, dentro del cuerpo de Cristo, donde somos amados, cuidados, sanados, apapachados en la comunión con el Señor. Qué hermosa palabra, hermanos. Pues gracias a Dios por su palabra de esta tarde, hermanos. ¿Cuál es el resumen de este día? Podemos enfrentar las injusticias que vengan a nuestras vidas o que vendrán en el tiempo antes de que Cristo venga por nosotros. Jesús nos ha dejado ejemplo. Y todas las injusticias que nosotros estemos padeciendo, hermanos, la violencia que podamos padecer, hermanos, debemos de encomendarla al Padre, ¿verdad? Encomendando nuestra causa al que juzga justamente. Lo segundo, hermanos, que la obra redentora de Jesús nos ha llevado a vivir ahora a la justicia. Su obra redentora ahora nos ha traído para vivir a la justicia. Gracias a Dios. Y que traigamos todas nuestras necesidades delante del Padre, hermanos. Nuestras enfermedades, nuestros conflictos, todas nuestras necesidades, hermanos. Nuestra escasez, nuestra angustia, nuestra tristeza, hermanos. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué hay en su corazón, hermano? Lo que usted tenga en su corazón, tráigalo al Padre Celestial, porque Él obrará su perfecta voluntad a favor de usted y a favor mío. Gracias a Dios por su palabra, hermano. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias esta tarde por tu palabra, Señor. Que caiga en cada corazón, Señor, de acuerdo a cada necesidad. Bendito Dios, que aprendamos a traer nuestras necesidades a ti, porque tú eres el que juzga con justicia, Señor. Guarda a tus hijos. Tú conoces al que está enfermo, Señor. Te rogamos que tú lo sanes. Al que está triste, pon gozo, un manto de alegría en su corazón, Señor. Al que está angustiado, Señor, quita toda angustia. Al que está en necesidad, suple su necesidad, Padre. Que cada hermano este día pueda recibir de ti una doble porción de tu Espíritu Santo y que cada necesidad sea cubierta por el poder que fluye del trono de tu presencia, bendito Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.